Hola chicos, buenos días. Hoy no estoy con ustedes, pero no se preocupen, van a abrir su libro en la página 58. Vamos a ver el tema de historia. Vamos a iniciar, en lo que espero unos minutos van abriendo. Chicos, no tiene más complicación esto. La agenda de hoy. Falta de recursos del gobierno mexicano. Si abren la página 58 de su libro, se van a dar cuenta que vienen estos siguientes temas. 1. Falta de recursos del gobierno mexicano. 2. La primera intervención francesa. 3. La guerra de México-Estados Unidos. Y 4. Los niños héroes. Y falta un quinto tema. ¿Están listos? Ay, los extraño. Comencemos, ¿va? Paso 1. Falta de recursos del gobierno mexicano. Hijos, cuando se dio toda esta guerra, toda esta guerra, intentamos ser independientes, pero ¿se acuerdan que les decía que quedamos bien pobres y casi por la calle de la amargura y sufriendo y todo? Pues no había dinero para nada, no había para los que trabajaban en gobierno, casi no se les estaba pagando. Los que quieren ser militares, pues miren hijos, no había dinero ni para pagarles y ya llevaban meses casi con hambre. No es grosería, pero sí había mucha crisis. Dice, no había dinero para casi nada y seguíamos endeudados, por lo mismo ya no había más préstamos para México, porque México lo quería solucionar pidiendo prestado aún más, o sea, préstame para que luego te pague, o sea, ya debía y todavía préstame más. Entonces, todas las naciones a las que les debía le dijeron, naranja, chinas, pegadas, no. Y entonces aquí vamos a conocer a Santana, el cual perdió. Viene el paso 2 o el tema 2. El tema 2 de su libro dice la primera intervención francesa. En esta parte, hijos, es la famosa guerra de los pasteles que ustedes conocen. Es esa famosita guerra que se conoce, que anda por ahí, que no sé qué. ¿Sale? Entonces, no fue una guerra como tal de pasteles, van a ver qué fue lo que pasó. Hey, ¿qué pasa cracks? Esta vez hablaremos sobre la guerra de los pasteles a petición de mi amigo Jovito 2000. Pusele play. Del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839 ocurrió la llamada Guerra de los Pasteles o primera intervención francesa en México. Este breve conflicto armado entre México y Francia se debió a daños causados a comerciantes franceses, principalmente a un pastelero francés de apellido Remontel, quien exigía el pago de mercancía y mobiliario de su local, el cual fue vandalizado por unos milicianos, reclamos enviados a París a través del embajador francés, el barón de Faudis, que se encontraba realizando en el país gestiones para sentar las bases de las relaciones políticas entre los dos países. De Faudis abandona México al no llegar a un acuerdo en las gestiones de este convenio, y vuelve el 21 de marzo de 1838 respaldado por barcos de guerra franceses, para exigir los pagos que los comerciantes franceses solicitaban al gobierno mexicano, como indemnización a los daños causados a sus negocios durante los conflictos ocurridos en el país. Además solicitaba privilegios a ciudadanos franceses dedicados al comercio. Los puertos mexicanos sufrieron bloqueo durante 7 meses, ya que el gobierno de Anastasio Bustamante negó toda negociación mientras la soberanía nacional se encontrara amenazada por los cañones franceses, además de que el gobierno tenía la posición de no tener la obligación de indemnizar por reclamos hechos por daños a propiedades durante conflictos armados. San Juan de Ulúa y la ciudad de Veracruz sufrieron el bombardeo francés, logrando que ambas ciudades capitularan sin la aprobación del gobierno mexicano, que declara la guerra enviando a Antonio López de Santa Anna como comandante de las tropas que harían frente al enemigo. Ambos bandos se enfrentaron en una escaramuza en el puerto de Veracruz, que sería lo más grave ocurrido durante la guerra de los pasteles. El fin del enfrentamiento entre Francia y México llegaría al firmarse un acuerdo gracias a las gestiones de la embajada inglesa. En dicho acuerdo México se comprometía a pagar los 600.000 pesos exigidos por Francia, llegando a su fin la Guerra de los Pasteles el 9 de marzo de 1839. Bueno amigos, eso sería todo por el video de hoy, espero les haya gustado, cuídense, chao. En pocas palabras, unos chicos o personas alcoholizadas. La realidad es que no viene en el libro de historias que estaban alcoholizados, hicieron unos destrozos en un negocio. El francés se enojó y dice, me pagan porque me pagan. Y aquí el problema, como les digo, no hagan un problema más grande. Una persona hizo una guerra entre dos naciones, imagínense. Entonces dijo, no, es que los mexicanos, y ya sus compas franceses, órale, vamos a partirle su carita. Y los compas mexicanos también les partimos su carita, que no nos gusta la guerra, pues ya saben cómo somos.
Y pues bueno, se dio la guerra, la famosa guerra de los pasteles, y aquí andábamos peleándonos como no nos gusta, ¿verdad? Como no será lo nuestro. Entonces viene esta otra parte, vamos a ver otra visión desde la guerra porque nos falta ver otro pedacito. La Guerra de los Pasteles o Primera Intervención Francesa. Este fue un conflicto que enfrentó de manera militar a México y a Francia entre abril de 1838 a marzo de 1839. En este video veremos por qué inició el desarrollo del conflicto y las consecuencias que trajo. Comenzamos. Una de las principales razones por la que inició esta guerra fue primero porque años antes, en 1832, una pastelería en Tacubaya, en la Ciudad de México, había sufrido daños y saqueos por parte de soldados mexicanos, que además habían comido sin pagar algunos pasteles. La pastelería era de un francés de apellido Remontel, y este había exigido al gobierno mexicano un pago por daños a su propiedad, pero este fue ignorado debido a los diversos problemas que atravesaba México en ese momento. Por ejemplo, México había sufrido una rebelión en varios estados del país, como en Zacatecas en 1835, y un año después, en 1836, había terminado la guerra con los tejanos. Todo esto hacía que México estuviera en una grave crisis económica. Ya para 1838, el embajador francés en México, el barón Antoine Louis de Faudis, había exigido el pago de las reclamaciones de los daños sufridos a la propiedad del pastelero Remontel, y también exigía el pago por la compensación tras los reclamos de otros comerciantes franceses que habían sufrido daños a sus negocios, y por los fusilamientos de algunos piratas franceses en el puerto de Tampico. Al final, estos exigían un pago en total de 600,000 pesos de la época, que el gobierno mexicano debía pagar, a lo que el presidente de ese entonces, Anastasio Bustamante, se negó rotundamente. Tras esto, el embajador francés de Faudis abandonó México a inicios de 1828 para dirigirse a Francia y comunicarle la situación al rey Luis Felipe I, a lo que a inicios de marzo de ese año, el barón de Faudis se regresó a México. Les decía, fue a acusarse. Ay, ayúdenme, porque me hicieron esto. Entonces, híjole, pues la realidad es que dicen, aunque no se ve mucho en los libros de historia, dicen que la verdad sí exageró mucho el conflicto y que no fue como tal lo que pasó, que esto fue como que muy dramatizado por él, dicen, ¿verdad? Pero esta vez una flota de 26 barcos de guerra bajo el mando del almirante Bazoch, arribando al puerto de Veracruz, el más importante puerto en el Golfo de México. Estos habían amenazado de invadir el territorio nacional si no cumplían las condiciones de pago puestas por el barón de Faudis. Daban hasta el 15 de abril para negociar, pero el gobierno mexicano no negociaría mientras hubiera una escuadra de barcos de guerra amenazando la soberanía nacional. Tras lo que los franceses empezarían un bloqueo naval a los puertos mexicanos por las costas del Golfo de México, enviando su flota a los puertos desde Tampico hasta la península de Yucatán, empezando desde el 16 de abril de 1838, y que se extendería por más de 7 meses, iniciando la primera intervención francesa en México. De ahí el conflicto que se llama Guerra de los Pasteles, ya que inició primero por las reclamaciones del pastelero francés, quedando con ese nombre a la cultura popular hasta el día de hoy. Ya después de unos meses, en octubre de ese año, tras ver que el gobierno mexicano se rehusaba a ceder a las peticiones, los franceses enviaron otros 20 barcos de guerra, esta vez dirigidos por el contraalmirante Charles Baudin, veterano de las guerras napoleónicas, con el fin de presionar a México a ceder primero por negociaciones, pero los franceses, aparte de exigir los 600,000 pesos, también pedían otros 200,000 pesos más por los gastos de guerra que habían hecho para traer a su flota a México, además que exigían un tratado de amistad, comercio y navegación, pero en la que los derechos y beneficios fueran para los franceses, pero nuevamente el gobierno mexicano se negó a pagar, viendo la parte como una absurda excusa para intervenir en el país. Finalmente, como las peticiones de los franceses no fueron aceptadas, estos se dirigieron al fuerte de San Juan de Ulúa el 27 de noviembre,
y lo bombardearon hasta por 4 horas, dándose la batalla en el cuartel mexicano, que de hecho esta es la primera batalla librada entre México y Francia, donde igual los artilleros en el fuerte disparaban a los buques franceses, pero tras la superioridad numérica, estos tuvieron que capitular, además de que también los franceses bombardearon la ciudad amurallada de Veracruz, la cual tuvo que capitular tras los intensos disparos de los barcos franceses, siendo la ciudad ocupada por un breve tiempo. El presidente Anastasio Bustamante se molestó por el ataque y la capitulación en Veracruz, a lo que el 30 de noviembre de 1838 México le declaró la guerra a los franceses. Ahora, al estar en estado de guerra, se lo encargó al general y expresidente de México, Antonio López de Santa Anna, de preparar la defensa, llegando con cerca de 1,000 soldados del ejército mexicano a Veracruz. El contraalmirante Charles Baudin desembarcó también a 1,000 franceses en la ciudad el 4 de diciembre, en la que estos harían diversos saqueos a la ciudad. Santa Anna se enteró del desembarco de estos en la ciudad, a lo que se dirigió a enfrentarlos. Antes de salir, un general mexicano de apellido Arengo dijo: "Es hora de ir a matar gabachos". Así es como se le decía a los franceses en ese tiempo. Ese mismo día, las tropas de Santa Anna tendrían un intenso combate con los franceses, pero sin resultados definidos. Pero ante el temor de las llegadas de refuerzos, Charles Baudin había ordenado que regresaran las tropas a los barcos. El general Santa Anna, aprovechando esto, ordenó la persecución de los franceses y expulsarlos llegando hasta el muelle. Pero Santa Anna cometió un error, y es que no se dio cuenta que los barcos franceses protegían la retirada por medio de disparos de artillería, a lo que una bala de cañón impactó en Santa Anna y le destrozó la pierna, dejándolo muy herido y agonizando del dolor. Pero aún así se logró el objetivo, de expulsar a los franceses de la ciudad. Se dice que se escuchó decir a Santa Anna mientras lo atendían los médicos: "Vencimos, sí vencimos", pero los franceses empezaron un nuevo bombardeo a la ciudad, teniendo que evacuar rápido a los civiles de la zona de disparo con los barcos franceses, bloqueando los puertos mexicanos. Estos afectaban duramente la economía del país, la cual se podría mantener todavía por los puertos del Pacífico y por el contrabando por Texas. A la vez que el conflicto iba aumentando, los estadounidenses presionaron al gobierno mexicano de ceder a las peticiones de los franceses, y también se vieron involucrados los británicos, los que tuvieron que intervenir enviando a una pequeña escuadra de barcos de guerra a México, donde llegó el diplomático británico Richard Pakenham para negociar y llegar a un convenio de paz. Este, junto con los representantes mexicanos Guadalupe Victoria, Eduardo Gorostiza y el contraalmirante Charles Baudin, llegaron al final al Tratado de Paz el 9 de marzo de 1839, en la cual México se comprometía a pagar solo 600,000 pesos, y los franceses retirarían su flota de México, y se volvería a abrir el comercio en la zona que también afectaba a los intereses británicos. Este tratado de paz daba por terminado la Guerra de los Pasteles. Les dije, de un pequeño detalle se hizo una gran guerra, hijos. Bien. Aparte de que tuvimos la guerra de los pasteles, le digo, a México le llovió sobre mojado con todo. Nos peleó los franceses y de ahí, en ese mismo entonces, también en el video se dieron cuenta, Estados Unidos nos empezó a pelear y Estados Unidos intentó comprarnos el territorio, pero le dijimos, en el pastel, no. Y nos dijo, ándele, porque Estados Unidos iba a compra y compra y compra y compra, y les dijimos, no. En 1845, Texas, que era nuestro hijo, ¿se acuerdan que estaba bien grande? Ahí está en el territorio, el dibujito de Texas. Ese es Texas. Entonces, en 1800, Texas nos dice, ¿saben qué? Yo quiero independencia, quiero ser independiente, adulto, no sé qué. Y después nos sale con la jugada de que el independiente se va con Estados Unidos y nos traiciona. Entonces, México le dice a Estados Unidos, ¿sabes qué? Texas nos dijo que quería ser independiente, o sea, como cuando se van con el otro, es que no eres tú, soy yo, me quiero estar soltera porque ya no me encuentro, bla, 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 y sopas que se va con otro. Entonces México le dice a Estados Unidos que si aceptaba Texas sería guerra, pero Estados Unidos dijo, no me importa, yo ya compré más territorios y ya estoy más grande y a ver cómo le haces.